estamos de regreso aquí, allá, en todas partes, y en este momento nos acompaña Guillermina Soria, militante de la organización Faldas R y también amiga de la casa, antigua productora del programa El Entrompe de Falopio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por convocarme. Yo estoy muy feliz de estar acá, que también es mi casa. Yo estuve mucho tiempo trabajando aquí y tengo muchas amigas y muchos amigos en el canal, entonces muy contenta de estar aquí. No, definitivamente la alegría es nuestra porque creemos que con personas como tú, que además no solamente manejan lo que es el lenguaje audiovisual, sino que tienen una conciencia profunda en cuanto al desarrollo de luchas como evitar la violencia contra la mujer y hacerlo de forma organizada como lo están haciendo ustedes. Cuéntanos un poco cuál ha sido el trabajo que desarrollan desde Faldas R. Bueno, nuestra organización centralmente trabaja con el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nosotras desde hace 7 años sostenemos un servicio de atención telefónica, la línea Aborto Información Segura, que da información a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos para que puedan hacerlo de manera segura. Y bueno, en el marco de ese trabajo también recibimos llamadas de compañeras que son víctimas de violencia de distinta forma. Y bueno, en ese sentido también iniciamos todo un camino de acompañamiento, no solo para las compañeras que deciden interrumpir embarazos, sino también para compañeras que son víctimas de algún tipo de violencia, porque además, como hay muchas mujeres que saben que nosotras realizamos algún tipo de acompañamiento, nos han buscado por situaciones de violencia, y entonces en ese sentido hemos aprendido un poco o hemos recorrido ese camino del acompañamiento. Ok, esta experiencia, bueno, como nos has dicho, las ha acercado a la situación de tantísimas mujeres que llevan una vida bastante difícil en un marco de violencia doméstica, etcétera. Me gustaría saber cómo han conseguido, cómo han observado que es el proceso de una persona que quiere realizar una denuncia de este tipo, que quiere buscar apoyo. Bueno, el marco, digamos, en Venezuela hay un gran avance en el marco institucional, es decir, la ley de violencia contra las mujeres es una de las más avanzadas de la región, y en ese sentido eso es un gran logro, porque además ha brindado todo un engranaje institucional que permite atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero claro, eso no es algo que simplemente se decrete, sino que es algo que es necesario irlo construyendo. Entonces, en ese sentido, muchas veces las mujeres que inician el camino de la denuncia, que es como uno de los primeros pasos para romper el ciclo de la violencia, se ven, cuando ingresan al sistema, se ven como revictimizadas, porque muchas veces los funcionarios que están allí o las funcionarias que están allí no están sensibilizados con el tema de género. ¿Qué significa ese término revictimización? Bueno, por ejemplo, cuando una mujer va a poner la denuncia o, sí, sobre todo cuando van a poner la denuncia o cuando ya iniciaron como todo el proceso que implica ir a fiscalía, que implica, bueno, como todo el camino, toda la ruta, eso se llama la ruta crítica de la violencia contra las mujeres. Cuando inician ese recorrido, un proceso de revictimización es, por ejemplo, cuando tienen que ellas contar de manera frecuente muchas veces la misma situación, o cuando les dicen, bueno, pero ¿y tú por qué no te fuiste? Bueno, pero ¿por qué no viniste a poner la denuncia antes? Bueno, pero no te veo ningún golpe, no entiendo. O, por ejemplo, mujeres que ponen la denuncia pero luego por alguna razón deciden como no seguir con el proceso, pero luego la violencia incrementa y vuelven a recurrir a colocar la denuncia, entonces les recriminan que por qué volvieron, es decir, juzgar a la mujer o no brindarle el apoyo necesario o no brindarle la información necesaria es revictimizarla, pedirle que sea ella la que tenga que demostrar que no es culpable de la situación, o que ella tenga que demostrar que, bueno, sí, efectivamente es víctima. Eso también es un proceso de revictimización y pasa mucho. Es decir, la mujer va a poner la denuncia y termina siendo ella la juzgada por la situación, cuando realmente es la víctima. Es decir, se la juzga porque, por ejemplo, si es por violencia sexual, por cómo estaba vestida o por dónde estaba, o porque de repente ella decidió ir a un lugar y hubo alguna situación que la puso en riesgo, entonces, bueno, pero ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué estabas ahí? Es decir, todo ese proceso de juzgar a la mujer frente a una situación de violencia es un proceso de revictimización, y hacerles contar una y mil veces la misma situación porque tienen que ir a varios lugares,
también es un proceso de revictimización porque además, digamos, ellas están en un momento muy vulnerable. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que revisar dentro del sistema de acceso a la justicia, porque eso hace que las mujeres muchas veces no quieran continuar con el proceso. Entonces, justamente para eso, todas las redes de acompañamiento de mujeres y de acompañamiento en la propia comunidad son fundamentales para poder garantizar que la mujer pueda efectivamente romper con el ciclo de la violencia. Y este proceso de revictimización, yo creo que también de alguna forma u otra plantea como que un tipo de violencia hacia las mujeres. Sí. Entonces, me gustaría que aparte de ese nos hablara un poco de los otros tipos de violencia que tal vez no se identifican de manera clara o inclusive de manera jurídica, pero que existen y que hay que combatirlos. Sí, bueno, esto que les comentaba se llama violencia institucional y eso también está tipificado en la ley. Es decir, que se juzgue a una mujer, que no se la atienda correctamente, que se la pelotee, es decir, que no se le crea. Que no se le crea, todo eso es violencia institucional. Luego, bueno, tenemos los distintos tipos de violencia, la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, que es como la más difícil de demostrar y que es una de las más frecuentes y las que deja una secuela muy grande en las mujeres. Es decir, demostrar la violencia psicológica, si la mujer no llega como con un morado, con un golpe o lo que sea, entonces parece que no ha sido violentada, cuando la violencia psicológica que se manifiesta con humillaciones, con gritos, con hostigamiento, es decir, todo lo que vive una mujer que es víctima de violencia psicológica es algo muy fuerte y que deja unas huellas muy marcadas en su vida y que sin embargo muchas veces no es comprendida de esa manera y se minimiza, es como, ay bueno, pero si no te golpeó, si no estás como no hay como una evidencia física de la violencia, entonces es como, bueno, pero eso no es tan grave. Y realmente sí es grave y además la violencia también funciona como una espiral. Entonces, si no la detenemos a tiempo, esas situaciones se van incrementando cada vez más. Entonces, por eso es tan fundamental poder identificar la violencia aún en sus manifestaciones más sutiles, que son las manifestaciones cotidianas, pero que son sutiles y que además si no las frenamos a tiempo, eso sigue creciendo y sigue aumentando. Sí, bueno, nosotros deberíamos activar a toda nuestra audiencia para que nos escriban en 0426-513-5881 si quieren hacerle alguna pregunta a Guillermina, si tienen alguna denuncia, si tienen alguna observación, para que en conjunto, organizados, podamos luchar contra la violencia en contra de las mujeres. Así es, no se aparten de nuestras pantallas porque continuaremos con más. Tenemos que también conversar acerca de Venezuela y otros trabajos que se están haciendo desde Faldas R. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí, allá, en todas partes, el espacio de Ávila TV, donde llevamos el pulso no solamente de la juventud, la cultura, sino también lo llevamos en contra de la violencia hacia las mujeres, en contra de la violencia hacia cualquier cantidad de personas que de alguna forma u otra nosotros, a través de esta pantalla, promovemos la paz, la vida, el compartir. Y bueno, lo estamos haciendo precisamente con este compartir maravilloso que hemos tenido en la mañana de hoy con Guillermina Soria de Faldas R, y que todavía tenemos muchas preguntas por hacerles, especialmente porque han conseguido muchos logros en lo que va de trayectoria o de trabajo que han tenido, y uno de ellos es Venezuela. Cuéntenos de esa actividad tan bonita que tuvo tantas manifestaciones distintas en tan pocos días. Sí, bueno, el Venezuela es un capítulo nacional de un encuentro continental que ya va a ser su cuarta edición. El encuentro continental se llama Encuentro de Feminismos, y bueno, este año va a ser en Argentina, en la ciudad de La Plata, del 4 al 7 de diciembre. El año pasado este encuentro se realizó en la ciudad de Cali y desde Venezuela organizamos una caravana. Organizamos una caravana donde se movilizaron y estuvieron como en todo el proceso organizativo alrededor de 200 compañeras y logramos que 80 compañeras pudieran llegar a Cali viajando por tierra durante 3 días. Fue como un proceso de organización muy fuerte, muy grande, y producto de esa iniciativa que tuvimos de la caravana, muchas compañeras quedaron como motivadas y decidimos este año, como era bastante improbable que pudiéramos viajar hacia Argentina, hacer un capítulo nacional de Leya. Entonces le pusimos Venezuela y estuvimos desde hace varios meses organizándonos para poder hacer realidad ese sueño. Y bueno, el encuentro fue realmente maravilloso. Logramos movilizar alrededor de 200 compañeras de distintos estados del país.
más compañeras de Caracas. En total, por los distintos espacios del Venezuela, calculamos que aproximadamente 500 mujeres estuvieron vinculadas a los distintos procesos, incluso creo que más porque habilitamos un circuito cultural y en el circuito cultural se sumaron muchas otras compañeras. En el Venezuela estuvimos del 16 al 19, centralmente en la Escuela Venezolana de Planificación, con talleres, conversatorios, espacios terapéuticos, espacios de sanación. Toda esa programación fue una programación colaborativa que armamos en función de todas las propuestas que las compañeras nos fueron dando. Y bueno, uno de los ejes de debate del Venezuela fue precisamente el eje de violencias contra las mujeres y cuidado, que fue uno de los que más actividades concentró y bueno, uno de los que más compañeras movilizó. Entonces, allí uno de los énfasis del encuentro era un poco hacer un proceso de visibilización de las distintas expresiones de la violencia y también de cuáles son las herramientas con las que contamos las mujeres para salir de la violencia, para enfrentarla y bueno, para transformar un poco todo este sistema. Y también el otro énfasis que tenía que ver con la comunicación y la cultura también implicaba un poco expresar de distintas formas a través de la comunicación y del arte, la cultura, las distintas formas en que podemos enfrentarnos a la violencia y salir de ella. Entonces, el circuito cultural que fue el sábado, a partir de las 4 de la tarde, tuvo como distintas expresiones en danza, en poesía, en música, que evidenciaban un poco esto y que mostraban un poco esto. Y también tuvimos en la tarde, bueno, el viernes fue la apertura, que hicimos como también una celebración con las compañeras de Mujer Sonora, con tamboreras, etcétera. Un poco como también la celebración como un elemento central en el encuentro. Para nosotras la celebración que era celebrarnos a nosotras mismas y tener como un espacio de encuentro, de remoralización y de colectivizar el feminismo que queremos construir, un feminismo que sea así, que sea diverso, que sea alegre, que sea festivo. Entonces, bueno, esa fue un poco la experiencia del Venezuela y creo que fue sumamente, por lo menos para nosotras fue muy, muy gratificante y creo que para las compañeras que participaron también porque fue realmente hermoso todo lo que vivimos. En pantalla tuvimos algunas imágenes de las redes sociales de Faldas R. Me imagino que bueno, que esa es una de las vías que tenemos las mujeres que queremos acercarnos a estos temas, no solamente de pronto para pedir ayuda, sino también para conocer, ¿no? Y para acercarnos a las discusiones, a esas discusiones que de pronto en el hogar no todas las mujeres tienen la fortuna de acercarse, de conocer. Hay una cosa que te quería preguntar, el público objetivo de Venezuela, de incluso de los intereses de Faldas R, ¿es exclusivamente la mujer biológica, esa concepción de mujer, digamos, como cuadrada que se tiene, o van más allá? Bueno, nuestro encuentro se llamaba Venezuela Encuentro Nacional de Mujeres Diversas. Okay. Entonces allí estaban convocadas todas las mujeres. Primero no solo las feministas, sino todas las compañeras que quisieran encontrarse, tener un espacio para discutir de su agenda. Por eso la programación fue una programación colaborativa en función de todos los intereses que tenemos las mujeres. Okay. Y bueno, a este espacio fueron convocadas todas, las mujeres trans, las mujeres que tienen otra identidad, las mujeres lesbianas que son más masculinas, es decir, todas las compañeras que tienen una identidad sexual o de género diversa estuvieron convocadas al espacio y además estuvieron convocadas a todo el proceso organizativo para pensarnos también cómo visibilizarnos todas, las mujeres afro, las mujeres indígenas, es decir, la diversidad creo que fue un elemento fundamental del Venezuela, que fue lo que lo marcó y creo que es a partir de allí, de celebrar la diversidad y de reconocernos todas, digamos lo que marca un elemento central para seguir construyendo juntas. Y claro, romper un poco y entender un poco que hay muchas maneras de ser mujer, ¿no? Que hay muchas formas de ser mujer y que a partir de ese reconocimiento de la otra es desde donde tenemos que construir para poder colectivizar el feminismo, para poder motorizar todas estas agendas y también entendiendo que las mujeres estamos en todas partes ocupando muchos espacios, pero que todavía nos falta juntas seguir como avanzando. Así es, sin duda alguna nos falta muchísimo
especialmente por el entusiasmo y las energías que han evidenciado, y precisamente desde Ávila TV les decimos que este es su espacio, siempre lo ha sido, para que precisamente nos unifiquemos en cuanto a esas luchas que son tan importantes, y que hoy por hoy nosotros agradecemos que personas como tú hayan venido a nuestro programa, que se la pasa aquí y allá en todas partes, y precisamente lo hace para, digamos, de alguna forma u otra, rescatar los valores que ustedes están haciendo. Así que muchísimas gracias por tu participación, Guillermina. No, por favor, gracias a ustedes por convocarnos. Esperamos tenerlos de regreso y bueno, cualquier material, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar para nosotros difundirla, son bienvenidas. Muchas gracias, Guillermina, por haber estado aquí. Esto es Aquí y Allá en todas partes. No se aparten de nuestras pantallas.